Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a los coloquios Hagan Lío. Continuamos con esta iniciativa que nació durante el confinamiento para acercaros a casa testimonios, vidas de personas que con una labor callada están haciendo mucho bien. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Grande, el director de Cáritas Diocesana de Valencia. Es licenciado en Geografía y máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos. Viene compaginando su labor de director del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, situado en el barrio de Nazaret, con la presidencia delegada en la organización Proyecto Hombre. Además, Grande posee una trayectoria destacada en el movimiento diocesano Junior, del que fue vicepresidente durante 6 años. Buenas tardes, Nacho, y gracias por aceptar la invitación. Muy Antes de buenas. hablar de los distintos proyectos que lleváis a cabo en Cáritas y en Proyecto Hombre, nos gustaría conocer más de ti, de tu biografía personal. ¿Cómo ha sido el recorrido de estudiar y acabar dedicándote a esta labor y si ha sido eh, normal terminar con todo esto? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Me siento muy afortunado, sobre todo viendo la categoría de personas que han venido antes, que han estado aquí antes que yo, por lo tanto eso de alguna manera u otra me genera un poquito de presión. Pero bueno, de verdad, gracias por la invitación y gracias por la iniciativa. Esto es lo que este mundo necesita. Necesita personas jóvenes como vosotros que de alguna manera u otra pues queréis dar luz y queréis sembrar y abrir caminos de esperanza. Por lo tanto, pues bueno, de verdad, las gracias os las tengo que dar yo a vosotros por la iniciativa y por haber pensado en mí. Respecto a lo que comentaba esa primera pregunta de cómo acabo estudiando historia y empiezo estudiando historia, termino dirigiendo un cole, pues bueno, las personas que somos cristianas no creemos que las cosas que nos pasan en la vida son por casualidad, sino que tenemos una historia, ya una vida escrita y por lo tanto, pues bueno, desde el momento en el que nacemos tenemos ya de alguna manera u otra lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Yo creo que ha habido dos factores claves en mi vida y que creo que se pueden extrapolar al resto de las vidas de cualquier persona, ¿no? Que han hecho que de alguna manera u otra acabe dedicándome a lo que me dedico. En primer lugar, el amor que he recibido por parte de mi familia, por parte de todas las personas que Dios me ha ido colocando alrededor de mi vida. Y por otro lado, el ejemplo de muchas personas que me han contagiado, ¿no? Y que me han inspirado. Creo que esas son las dos claves en la vida de una persona. Si una persona se siente querida, se siente amada, si una persona de algún momento cree que las personas que tienen a su alrededor confían en ella, nos sentimos seguros. Si nos sentimos seguros, somos capaces de actuar y si actuamos, somos capaces de avanzar y generar futuro, ¿no? Por lo tanto, yo he tenido la suerte de toda mi vida sentirme muy querido por mi familia, sentirme muy querido por mis amigos, sentirme muy querido. Y eso ha sido muy importante para mí, porque todos los pasos que yo iba dando, de alguna manera u otra, sentía que había mucha gente detrás de mí, ¿no? Y el segundo lugar, el ejemplo, ¿no? Creo que en nuestra vida es importantísimo tener a personas referentes. Tenemos que engancharnos a alguien. Tenemos que de alguna manera u otra mirar a una persona y decir, yo quiero ser como esa persona, yo quiero trabajar en eso porque esa persona me ha cautivado el corazón. Yo he tenido la suerte de que mis padres han sido ejemplo para mí en el ámbito de la acción social. Me acuerdo cuando era muy pequeñito, mi madre muy implicada en su Cáritas parroquial, en la Cáritas de mi parroquia. Cuando mi padre estaba trabajando y mi madre pues tenía que salir a hacer una visita, pues yo me iba con ella, ¿no? Y desde los 5 años y 4 años, incluso 6, 7, hasta los 11 años, pues he estado acompañando a mi madre a hacer visitas domiciliarias, a visitar a ancianos, a visitar a personas sin hogar. Me he acostumbrado a que mi casa fuera una casa de puertas abiertas. Un domingo estar comiendo la familia, llamaban a la puerta y era pues una persona del barrio que le pedía ayuda a mi familia o una persona. Todo ese ejemplo de mis padres, de personas muy entregadas por los demás, de alguna manera u otra, pues me han contagiado. Acabé también contagiándome del ejemplo y testimonio de un profesor que tuve cuando era pequeño en la EGB y entonces yo dije, quiero ser profesor, porque quiero ser como él, ¿no? Porque me cautivó. Luego en el instituto me cautivó mi profesor de historia y dije, además quiero ser profesor de historia. Y por tanto acabé estudiando historia y me dedico profesionalmente a ser profesor de historia. Pero fundamentalmente esas son las dos claves. La suerte que he tenido de sentirme querido, la suerte que he tenido de que Dios ha puesto en mi vida
a personas que me han acompañado y el ejemplo de mis padres, el ejemplo de, en este caso, de los profesores que tuve. Por lo tanto, eso de alguna manera u otra me impulsa, ya lo decía Nelson Mandela, que son los cambios producidos en la vida de los demás lo que determinan el significado de nuestras vidas. Es decir, que si queremos que nuestras vidas tengan sentido, tenemos que ser capaces de cambiar la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y yo cuando me sitúo delante de mis alumnos, pues pienso que soy un ejemplo para ellos, en lo bueno y en lo malo, y por lo tanto eso me estimula a que intente ser una persona coherente, porque sé que en el ámbito de la educación, sobre todo los niños, los más pequeños, los jóvenes, los adolescentes, son grandes bloques de arcilla, que si tú presionas dejas huella. Y ya no solamente los menores, los alumnos, sino todos nosotros. Nuestras vidas son como grandes bloques de arcilla y nosotros somos lo que somos gracias a las personas que van dejando huella en nuestro camino. Esas huellas pueden ser buenas o pueden ser malas. Por lo tanto, eso yo creo que nos estimula a todos a intentar dejar huellas positivas y huellas que verdaderamente marquen la vida de las personas. Muchas gracias, Nacho. Has comentado que eres el director, bueno, además profesor de historia y director en el Colegio Nuestra Señora de Nazaret, que está situado en un barrio que tiene fama de problemático. Pero sin embargo, yo te he oído en algunas tertulias decir, que he oído en YouTube, decir que en realidad es un barrio alegre, solidario. ¿Cómo es dirigir una labor de educación en un barrio estigmatizado con esa etiqueta negativa de mala fama? Pues tienes toda la razón. Por desgracia, el barrio de Nazaret, que es un barrio que se sitúa en las afueras de la ciudad de Valencia, ha sido un barrio siempre muy estigmatizado, con unas connotaciones muy negativas, que para nada responden a la realidad, ¿no? Nazaret es un barrio que de alguna manera u otra, ante muchas dificultades que ha tenido, pues ha sido un barrio que geográficamente poco a poco la ciudad ha ido creciendo y ha ido arrinconándolo, con muchas dificultades en el ámbito de la comunicación. Por lo tanto, pues bueno, Nazaret muchas veces la ciudad como que le ha dado la espalda. Se han encontrado con muchas diversidades y con muchas dificultades. Nazaret es un barrio multicultural. En nuestro colegio tenemos actualmente escolarizadas 23 nacionalidades. 23 nacionalidades. Hubo un año que en un mismo curso, me acuerdo hace 3 años, no había coincidente nacional de alumnos. No había coincidencia. Cada alumno era de una nacionalidad distinta, de Pakistán, de Argelia, había un español, pero bueno, pues esa realidad muchas veces, muchas personas la ven como una dificultad y nosotros lo hemos intentado ver y Nazaret en sí lo ha visto como una oportunidad para crecer. Y eso ha hecho que de alguna manera u otra, ante muchísimas cosas que a priori podían ser dificultosas, como puede ser la multiculturalidad, mucha diversidad en el ámbito de lo social, de lo económico, mucha complejidad. El barrio de Nazaret, pues lo que ha intentado ha sido convertir eso en una oportunidad para crecer como barrio. Es un barrio con un gran tejido social. Es un barrio que además me la juego con cualquier otro barrio de la ciudad de Valencia o de incluso cualquier otro barrio de España, ¿no? En donde todas las instituciones caminamos de manera conjunta. La semana pasada yo como director estaba reunido con el párroco de Nazaret, con la directora de servicios sociales, con la trabajadora social del centro de salud, con miembros de asociaciones de vecinos. Somos un barrio que creemos, y no solamente lo creemos, sino que además con hechos lo demostramos, que la única manera de poder resolver los problemas de las personas es caminar de manera conjunta. Y eso es un barrio que, como el de Nazaret, que por desgracia no se le reconoce esa gran calidad que tiene. Una labor de trabajo conjunto o de trabajo coordinado. Es un barrio muy festivo, que celebra mucho su fiesta, ¿no? Cuando llegan momentos importantes como el Santísimo Cristo de Nazaret o la Virgen de los Desamparados, patronos del barrio de Nazaret, la gente sale a las calles. Tenemos una de las fallas que, bueno, sabéis que la falla, como hay gente que nos está escuchando de otros países, la falla pues, bueno, es una fiesta que está en el ADN de los valencianos. Tenemos una comisión fallera de las más grandes de Valencia en cuanto a número, con una trayectoria histórica brutal. ¿Por qué? Porque es un barrio que celebra la vida y es un barrio que las personas que viven en él
Les gusta salir a la calle a festejar, a trabajar de manera coordinada, a trabajar de manera conjunta. Y entonces por eso agradezco la pregunta que me has hecho, porque muchas veces el barrio de Nazaret se le ha distinguido por cuestiones muy concretas, de ámbito de a lo mejor pobreza, pero no se le ha reconocido todo lo que el barrio de Nazaret es. Y por lo tanto el barrio de Nazaret, sin lugar a dudas, es un gran barrio, es un barrio rico en sus gentes, rico en sus proyectos, rico en sus iniciativas, desde esa riqueza, no material, sino esa riqueza que engrandece a la persona, ¿no? Las personas de Nazaret son grandes personas. Y ricos en culturas, porque si tenéis tanta gente de tantos países, pues ahí hay mucha cultura. Entonces, quería comentarte también que se trata mucho a las familias y en el colegio, ¿qué actividades tenéis de formación humana y cristiana para las personas? Nosotros entendemos que desde que un alumno o una madre o un padre entran en el cole hasta que se marchan, todo educa. Y eso es creer en que la educación no es única y exclusivamente el acto en el que un profesor imparte una clase, sino cómo está decorado el colegio educa, cómo el conserje por las mañanas cuando saluda a nuestros alumnos, eso ya está educando, cómo las personas que se dedican al mantenimiento, a la limpieza, también forman parte del ámbito educativo del centro. Por lo tanto, nosotros entendemos que desde que un niño entra hasta que sale, todo es educación. Y de alguna manera u otra creemos en el ejemplo. Y aquí en el colegio trabajamos mucho la pedagogía del amor, el trabajar, el cuidar, el acompañar a nuestros alumnos como si fueran casi nuestros hijos, porque les queremos. Y eso es lo que más destacan las familias de nuestro cole. Nosotros y los profesores de nuestro cole queremos a nuestros alumnos, queremos a nuestras familias y nos sentimos queridos por nuestras familias y por nuestros alumnos. Y eso, sin lugar a dudas, hace de este colegio una comunidad educativa, una familia. El cole lo abrimos a las 8 de la mañana dando de desayunar a 25 niños cuyas familias están atravesando momentos de dificultad económica. Y lo cerramos a las 9:30 de la noche, ininterrumpidamente. Más de 12 horas el colegio abierto, a las 5 de la tarde cuando acaban las clases, entran más de 100 jóvenes voluntarios, como vosotros, que hacen una barbaridad de acciones de carácter muy promocional. Tardes de estudio, refuerzo educativo, un club deportivo, reparten meriendas junto con un grupo de familias voluntarias. Nosotros lo que intentamos es que la formación sea integral y que las familias cuando entran en nuestro cole, como os he comentado, desde las 8 de la mañana hasta las 9:30, aquí se viva una comunidad de amor, desde el respeto, desde la integración, desde el cariño y obviamente desde el ejemplo de docentes cristianos que entendemos que nuestra profesión va más allá de un trabajo, es una vocación, es un servicio, es una misión. Estamos llamados por Dios para educar y acompañar a nuestros menores. Y por lo tanto, como os he comentado al principio, el ejemplo contagia. Y nosotros intentamos ser ejemplos, intentamos, pues bueno, no podemos decir a nuestros chavales que se tienen que comportar bien cuando los claustros están divididos, no podemos decirle a nuestros chavales que tienen que ser alegres cuando yo entro por la mañana y ni tan siquiera les saludo con energía y con fuerza a mis chicos. Por tanto, pues nosotros eso tenemos muy claro que la única manera de contagiar es siendo ejemplo. Tenemos un claustro unido, un claustro cohesionado, profesores que entran por la mañana y saludan a sus alumnos con alegría, con pasión, profesores que cuando sus alumnos están enfermos van a visitarlos, profesores que cuando se enteran que familias de nuestros alumnos están atravesando por momentos de dificultad económica, por momentos de dificultad familiar, los profesores intervienen. Tenemos un gabinete de orientación familiar de personas voluntarias que acompañan a las dificultades que se pueden encontrar muchas de nuestras familias en el ámbito de educar a sus hijos. Por lo tanto, pues es una riqueza lo que tenemos, sin lugar a dudas. Por parte del colegio nos ha gustado mucho todo lo que nos has comentado y nos gustaría pasar a la parte de Cáritas de Valencia, que es la que tú más tocas. Bueno, no sé si tocas a nivel nacional, pero bueno, ahora me gustaría preguntarte sobre tu labor como director en Cáritas Diocesana y cuáles son los principales retos que estáis afrontando actualmente.
El Papa Francisco define a Cáritas con una frase muy bonita, es una definición súper acertada. Dice que Cáritas es la caricia de la Iglesia en el rostro de los más débiles, ¿no? Ahí lo resume todo lo que hacemos en esa frase, utiliza tres términos que son clave: caricia, Iglesia y débiles. Cuando hablamos de caricia, enseguida se nos viene a la mente conceptos como ternura, como amor, y eso es lo que de alguna manera u otra en Cáritas intentamos. Esos son los grandes retos. Es decir, entender que el pagar un recibo de luz o el dar un vale de alimentos o el pagar el alquiler o la mensualidad de una persona no es un fin en sí mismo, sino es un medio para acercarnos al sufrimiento de las personas. El mayor reto que tenemos es entender que las personas que acuden a nuestras cáritas parroquiales no son solamente sujetos de necesidades, sino que son portadores de posibilidades. Las personas que vienen a nuestras cáritas parroquiales nos evangelizan. Nosotros tenemos, como dice Benedicto XVI, y eso es también un gran reto, que para que el don no humilla a la persona a la que yo le doy algo, yo tengo que ser parte de ese don. Tengo que entregarme como persona, desde la acogida, desde la cercanía, desde la compasión, que significa el sufrir con la persona. Por lo tanto, Cáritas tiene muchos retos, pero el fundamental es hacer entender que no nos situamos en un plano de superioridad porque ayudemos materialmente a alguien, sino que somos personas que miramos a los ojos o que intentamos mirar a los ojos y conectar corazón con las personas a las que atendemos, sabiendo que son portadores de posibilidades y que esas personas con su testimonio de vida nos ayudan. El Papa Francisco dice que dar una moneda a un pobre sin mirarle a los ojos no sirve para nada. Si no hay misericordia, si no hay amor en el corazón de una persona que ejerce la caridad, de nada sirve esa ayuda. Por lo tanto, la ayuda material que da Cáritas no es un fin, sino es un medio para caminar al lado de las personas que más sufren. Retos que tenemos, además de los que os he comentado, muchísimos más, como pueden ser, y como dice la frase del Papa Francisco cuando habla del término débiles, estar siempre al lado de aquellas personas que más sufren y más excluidas de nuestra sociedad. Este año abrimos un centro de baja exigencia para personas sin hogar, personas que viven en la calle y que muchas veces no pueden acceder a determinados recursos. Este año hemos abierto un centro que acompaña a menores en situación de desamparo. Los que más sufren las consecuencias de la pobreza son los menores. Y los menores que además no tienen ningún tipo de protección, no tienen detrás una familia que les pueda cuidar. El mayor reto de Cáritas es actuar como hizo el buen samaritano. El buen samaritano, cuando iba andando, vio al herido. El herido ni tan siquiera le llamó ni le pidió auxilio, sino que él fue capaz de ver que había una persona herida. Ese es el mayor reto de Cáritas, el darnos cuenta de todas las pobrezas que hay a nuestro alrededor y saber intervenir. No esperar a que la gente venga a pedirnos ayuda, sino ser nosotros, como ese buen samaritano, capaz de ver el sufrimiento de aquellas personas más débiles y poder, en consecuencia, generar proyectos, iniciativas que puedan atenderles, ¿no? Otro reto importante, el fortalecimiento de las cáritas parroquiales. Actualmente en la diócesis de Valencia contamos con 435 cáritas parroquiales que suman un total de más de 6.000 personas voluntarias. Cáritas ¿Cuántas? como ¿600? 6.000 6.000. personas voluntarias única y exclusivamente en la diócesis de Valencia, que es la provincia de Valencia y el norte de Alicante. Entre la provincia de Valencia y el norte de Alicante, 435 cáritas parroquiales y 6.135 personas voluntarias. El reto, acompañar también a las personas voluntarias. ¿Quién cuida de quien cuida? Y eso es muy importante, que las instituciones y las realidades eclesiales, como es el caso de Cáritas, que es iglesia, es una realidad eclesial de nuestra diócesis, también sea capaz de acompañar a las personas que cuidan, a las personas que entregan su tiempo y su vida por los demás. Por lo tanto, eso es otro reto que se nos abre. Muy interesante todos los retos. Muchas gracias, Nacho. Una pregunta. Has comentado en alguna entrevista que la pobreza ha pasado de una lacra a combatir a una cosa a aceptar. Entonces, ¿qué papel tiene la Iglesia en concreto, instituciones como Cáritas, para ayudar, pero también visibilizar esta obra de misericordia? Y luego, ¿qué podemos hacer los cristianos en este aspecto? Mira, es verdad que en estos momentos nos estamos acostumbrando a que lo precario es lo normal.
y estamos naturalizando la pobreza. Jesucristo ya dijo que pobres siempre los tendríamos entre nosotros, es verdad, pero que nosotros, de alguna manera u otra, empecemos a normalizar las causas que generan pobreza es, sin lugar a dudas, un drama para las sociedades. El Papa Francisco habla de la cultura del descarte. Lo que molesta a los ojos lo intentamos apartar. El Papa Francisco habla de la globalización de la indiferencia. ¿Y eso qué significa? Significa que no nos sentimos responsables de lo que pasa en nuestro mundo. Y entonces nos pasamos la patata caliente los unos a los otros, ¿no? Cuando hay una persona que pide en la puerta de un mercado, yo paso y digo, yo no puedo intervenir, eso es competencia de la administración local. La administración local dice, eso es competencia de la autonómica dice, eso es competencia del Estado, el Estado dice, eso es competencia de la sociedad. Y hay un momento en el que al final la persona sufre, y hay una persona que sufre y nadie asume la responsabilidad de ese sufrimiento. Nadie asume la responsabilidad de por qué miles y miles y miles de personas, con los flujos migratorios que por desgracia a día de hoy están siempre en el punto de mira, nadie asume la responsabilidad de por qué hay millones de personas que huyen de sus países. Nadie asume el por qué esa gente huye de sus países. Quizás nosotros somos responsables de eso. Quizás nosotros estamos contribuyendo a que haya pobreza en el mundo, pero no asumimos esa responsabilidad. Por lo tanto, el Papa Francisco muchas veces nos habla de que seamos capaces de asumir que somos responsables de lo que pasa en nuestro entorno. En segundo lugar, los jóvenes, las personas cristianas, tenemos que poner en valor lo que comentabas, Fran, que es el término caridad. El término caridad, por desgracia, está muy mal visto. Para muchas personas suena mal. Yo he ido a charlas de fundaciones, de organizaciones, en donde el eslogan de estas fundaciones es nosotros no hacemos caridad, hacemos justicia. Yo he estado reunido con políticos que han estado hablando y han dicho que lo que se tiene que hacer en una sociedad es superar a la caridad, que la caridad es humillante, y eso lo han llegado a verbalizar, ¿no? Por lo tanto, el término caridad tenemos que poner encima de la mesa lo que significa caridad, una virtud cristiana, que es el amor incondicional hacia la persona, un amor enraizado en el amor a Dios, por dos razones, porque somos instrumentos del amor de Dios y porque además, cuando damos de comer al hambriento, damos de beber al sediento, estamos dando de beber al mismo Jesucristo. Por lo tanto, para un cristiano, un pobre es sagrado. ¿Por qué? Porque dentro de ese pobre encontramos el mismo rostro de Jesucristo. El problema está en y yo creo que es importante hacer autocrítica, que el ejercicio de la caridad, que es algo que nos compete a los cristianos como virtud cristiana, nosotros mismos lo hemos ejercido de una manera pues que no ha reflejado lo que verdaderamente es la caridad. Y muchas veces lo hemos reducido a momentos puntuales de ayuda a una persona, de dar lo que me sobra y no de compartir lo que tengo, de alguna manera u otra hacer menos de lo que podría hacer. Y por lo tanto tenemos que, de nuevo, poner en valor la palabra caridad. La palabra caridad trasciende a la justicia y trasciende a la solidaridad. Una vez, me acuerdo, un sacerdote al que tengo un grandísimo cariño, me explicaba la caridad con un ejemplo muy, muy claro, que a mí de verdad me gustó mucho, ¿no? Decía, cuando yo estoy casado, ¿no? Y tengo a mi mujer, y mi mujer, imagínate, Dios no lo quiera, que está enferma y está en la cama, yo le estoy ayudando. A mí no se me pasa por la mente decir, yo estoy ayudando a mi mujer por una cuestión solidaria, ¿no? Porque, pues bueno, es una persona, está sufriendo y por lo tanto, pues desde esa perspectiva solidaria yo la voy a ayudar. A mí no se me pasa por la mente eso. No se me pasa por la mente pensar que tengo que ayudar a mi mujer porque es justo que yo la ayude. Es que es mi mujer y como es mi mujer es justo que yo la ayude, ¿no? Porque ella ha hecho cosas por mí, yo se lo tengo que devolver, porque ella se merece que su marido le cuide. Yo tampoco me hago ese planteamiento. Yo cuido a mi mujer que está enferma porque la quiero, porque la amo. Y eso es el ejercicio de la caridad. Si yo entiendo que la persona que tengo a mi alrededor es mi hermano, es mi hermana, yo la voy a ayudar porque la quiero. No porque sea una obra social, no porque ni tan siquiera sea una obra de justicia, sino porque es una obra que nace del corazón, que nace del amor. Y eso única y exclusivamente lo podremos hacer si somos conscientes que somos hijos de un mismo Dios y somos miembros de una única gran familia. Y la persona que tengo a mi alrededor, si estoy viendo a Fran, estoy viendo a Chris, sois mis hermanos. Y el pobre que hay todos los días pidiendo la puerta de un mercado, ese es mi hermano.
y como es mi hermano, tengo que entregar mi vida por él. Por lo tanto, es complejo, y yo soy el primero, ¿eh? Yo no estoy en estos momentos dando ninguna lección, por favor no lo entendéis así, porque soy el primero que muchas veces me cuesta eso, ¿no? Y todas las mañanas me tengo que levantar cambiándome el chip, porque muchas veces soy cómodo, muchas veces no me quiero complicar la vida, pero es momento, en estos momentos donde hay tanta gente que está sufriendo, de poner en valor el término caridad y de que los jóvenes cristianos que nos estáis escuchando, las personas que no somos tan jóvenes, digamos, caridad es amar, amar de manera incondicional. Somos instrumentos del amor de Dios. Detrás de una persona herida, detrás de una persona que sufre, está el rostro de Jesucristo y por lo tanto, pues, desde un amor incondicional que no entiende de tacañerías, que no entiende de tiempos, que no entiende de nacionalidades, que no entiende de culturas, sino es un amor incondicional. Por lo tanto, pongamos de relieve y manifestemos con rotundidad que la caridad se escribe con mayúsculas y que la caridad no es humillante, la caridad no es vergonzante, la caridad va más allá de la solidaridad e incluso trasciende a la propia justicia. Muchas gracias, Nacho. Respecto de la iniciativa de Proyecto Hombre, ¿cómo enlaza la labor de Cáritas con esta iniciativa? ¿Y cómo nace esta iniciativa en Valencia y qué preocupaciones queréis atajar? Proyecto Hombre nace en el seno de Cáritas Diocesana en los años 80. En los años 80, bueno, yo creo que muchos de los que estáis escuchados no habréis ni nacido, pero en los años 80 España atravesó un momento muy delicado, era la época de la movida, la heroína, donde muchísimos jóvenes, pues de alguna manera u otra entraban en contacto con el ámbito de la drogadicción, ¿no? Fueron épocas muy convulsas en el ámbito de las drogas. Y voy a dar un dato. De manera pionera fue la Iglesia, a través de Cáritas, la que empezó a trabajar atendiendo a las personas drogodependientes cuando en aquel entonces, en los años 80, no existían instituciones que trabajaran de la manera que Proyecto Hombre empezó a trabajar. Desde el acompañamiento, desde el valorar la dignidad de la persona, la centralidad de la persona. Por lo tanto, Cáritas crea una iniciativa de acompañamiento a personas que vivían en el ámbito de las drogadicciones y con el paso de los años esa iniciativa se deriva en una fundación. Esa fundación se le puso un nombre, Fundación Arzobispo Miguel Roca, Proyecto Hombre, porque fue el arzobispo Miguel Roca quien impulsó el trabajo con las personas drogodependientes y a día de hoy, después de muchísimos años, continúa Proyecto Hombre siendo un referente en Valencia. Dos datos que son importantes en el ámbito de las drogas. Nos preocupa la naturalización de las drogas también. Antes lo hablaba con la pobreza, pero también en el ámbito de las drogas. Se relativiza muchísimo las drogas, ¿no? El no pasa nada, se naturaliza incluso socialmente el uso de determinadas drogas. Eso nos preocupa. Nos preocupa cada vez más que muchos menores entran en contacto con nuevas realidades en el ámbito de las drogadicciones y de las dependencias, como son las apuestas online, los juegos online. Cada vez tenemos más menores que apuestan. Y el apostar significa el intentar conseguir dinero, el quitarle, el robarle dinero a sus familias para poder hacer una apuesta, ¿no? Y cada vez encontramos a más niños de 14, 15 años, de alguna manera u otra, muy vinculados al ámbito de las apuestas y al ámbito de nuevas drogas, como puede ser la marihuana sintética, que está haciendo auténticos estragos. Por lo tanto, nos preocupa mucho la naturalización de las drogas. Las drogas no son normales y no podemos normalizar el consumo de drogas. Y no se puede relativizar el consumo de las drogas, porque las drogas matan y las drogas rompen familias. Y en segundo lugar, un dato muy importante, en los años 80 fue la Iglesia valenciana la que planteó el trabajo con las personas que vivían en el ámbito de las drogodependencias. En Valencia, la Iglesia valenciana fundó el primer orfanato que se fundó en el mundo, lo funda el padre San Vicente Ferrer en Valencia. Veo a Macu, está por aquí Macu, tenemos la suerte de tener en estos momentos, lo que pasa es que no tiene la cámara puesta, a la molt honorable,
bueno, la representante de las, como bueno, se están escuchando muchas personas de otros países, ¿no? La representante de las fiestas vicentinas en Valencia y de toda la tradición y de la cultura festiva y de la devoción sentida del pueblo valenciano hacia su patrón, San Vicente Ferrer. Pues tenemos aquí a Macu, que es la molt honorable clavariesa de las fiestas vicentinas. Así que es un placer. Pues es San Vicente Ferrer quien funda por el 1400 el primer orfanato del mundo. El padre Jofré funda en Valencia el primer hospital que acogía a personas con enfermedad mental. El primero del mundo se funda aquí en Valencia. La patrona de Valencia es la Virgen de los Desamparados. Fijaos qué advocación tan sentida. Tenemos un santo que se llamaba el arzobispo de los pobres, que es Santo Tomás de Villanueva. Y tenemos un humanista, Juan Luis Vives, que escribió el Tratado para el Socorro de los Pobres, y él, Juan Luis Vives, fue el que diseñó la actual estructura de servicios sociales europeos. Es decir, la idea y la concepción de que el Estado se preocupe de las personas más pobres y que articulen una serie de mecanismos a través de una estructura de servicios sociales, quien diseña eso es un valenciano. Por lo tanto, la tierra valenciana es una tierra generosa y tenemos en nuestro ADN desde años y años y años la necesidad de demostrar lo que la tierra valenciana es, que es una tierra de acogida y una tierra que entrega la vida por los demás. Por lo tanto, el Proyecto Hombre nace precisamente de una iglesia valenciana creativa, pionera, que empezó a hacer cosas que no se estaban haciendo hasta el momento y desde la necesidad, como he comentado al principio, de estar siempre al lado de las personas más débiles, al lado de las personas que más sufren. Muchas gracias, Nacho. Respecto a unas palabras que nos ha dicho el Papa Francisco, de salir de nuestro propio yo y acoger a los pobres es genuino de los cristianos y nos recuerda que los pobres son el tesoro de la Iglesia. Con tu experiencia, ¿nos podrías ejemplificar con qué actividades concretas lleva a cabo Cáritas estas afirmaciones del Papa? Pues la afirmación de Cáritas como iglesia que es poner en el centro siempre, en primer lugar, la dignidad de la persona, la centralidad de la persona y la atención a la persona más pobre y más débil. Y eso lo estamos haciendo absolutamente en todas las iniciativas que estamos llevando en Cáritas, ¿no? Cuando te encuentras que en todas las comunidades parroquiales de nuestra diócesis hay constituidas Cáritas, es porque ahí se está ejemplificando lo que acabas de decir, Fran, que la virtud de la caridad es inherente al pueblo cristiano y que, por lo tanto, el ejercicio del trabajar con las personas que más sufren es clave en nuestro ser. Todas las acciones que ya no solamente Cáritas, sino muchas otras realidades eclesiales están haciendo en favor de las personas más desfavorecidas. La Iglesia ha sido pionera, siempre lo ha sido en la atención social y la atención caritativa. En estos momentos me vienen a la mente muchísimas órdenes religiosas que a día de hoy están entregando la vida por las personas, por los últimos. Desde congregaciones de misioneros a congregaciones del ámbito educativo que están situados en barrios periféricos de grandes ciudades. Por lo tanto, en todo momento la Iglesia ha tenido muy claro que el ejercicio de la caridad es uno de los 3 pilares de la vida de un cristiano. El primer pilar es la celebración de los sacramentos, un pilar; otro pilar, el anuncio de la palabra; y el otro pilar, el ejercicio de la caridad. Van íntimamente ligados. Y eso se demuestra en todas las obras de carácter benéfico, social, caritativo, que la Iglesia, de manera constante y permanente a lo largo de la historia, está haciendo. Y sobre todo en el Papa Francisco que tenemos. Tenemos una gran suerte de tener un Papa como el que tenemos, que en todo momento nos está recordando, no solamente con palabras, recogiendo todo el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es precioso. Benedicto XVI escribió una encíclica que es Deus Caritas Est, que os recomiendo que la leáis. Es una encíclica muy cortita, muy fácil de leer, pero es preciosa, es preciosa. San Juan Pablo II también habló mucho de la caridad. El Papa Francisco está hablando también de la caridad. Por lo tanto, creo que sería una pena no aprovechar
el gran magisterio de la Iglesia que tenemos, no aprovechar en estos momentos el impulso que está dando el Papa Francisco a la Iglesia Universal para recordar, y vuelvo a insistir, y perdonadme que lo haya repetido tanto, ¿no?, que Jesucristo nos dice que cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando tuve sed me disteis de beber. No es en la persona más pobre donde nosotros encontramos el rostro de Jesucristo. Y eso el Papa Francisco siempre nos lo está recordando. Muchas gracias, Nacho. También el Papa Francisco ha comentado que hay que salir a las periferias existenciales y no solo para hablar de la pobreza material y social, sino también la espiritual, donde nos insta a los jóvenes a que salgamos a las periferias, como ya he dicho. ¿Cómo podemos los jóvenes ponerle patas a este consejo del Papa y que no se quede en una frase abstracta? Pues mira, Fran, por ejemplo, haciendo lo que estáis haciendo ahora. Es un milagro que un sábado 4 de julio a las 7 de la tarde pues haya jóvenes que se crean esto, ¿no? Y que estén aquí escuchándome a mí, ¿no? O que cuando lo colguéis en el YouTube pues haya gente que me escuche o que me oiga, o no solamente a mí, sino a todos los compañeros que han pasado antes por esta iniciativa. O esta iniciativa. Creo que en estos momentos la sociedad necesita personas, y vuelvo al principio de mi charla, personas que sean referentes. Tenemos que ser atractivos. Ya se dice en la Sagrada Escritura, mirad cómo se quieren, mirad cómo se aman. Esa es la gran capacidad que a lo largo de la historia los cristianos han tenido, ser un auténtico ejemplo de comunidad, de amor, de vivir desde la comunión. Por lo tanto, los jóvenes, ¿qué podemos hacer? Los jóvenes tenéis que transmitir, yo ya no soy joven cuando ya me retiraron el carnet Chove, me lo quitaron hace unos años y por tanto ya dije, a partir de que me quitan el carnet Chove uno ya no es joven. Tenemos que transmitir alegría, tenemos que transmitir optimismo, tenéis que ser capaces de abrir caminos de esperanza, tenéis que sembrar positividad y tenéis que sembrar caminos de alegría y caminos de oportunidad, que cuando os relacionéis en vuestra universidad, en vuestros trabajos, con vuestras familias, cautivéis a las personas con vuestra manera de ser, ¿no? Y entonces, desde ese ejemplo, pues yo soy así porque creo en Dios. Yo soy así porque creo que mi vida tiene sentido. Yo soy así porque no creo en las casualidades. Yo soy así porque creo en que un mundo más fraterno es posible. Y eso, única y exclusivamente, se puede contagiar a través de las obras y a través de los hechos. Por lo tanto, es la oportunidad para que los jóvenes hagáis lío, como estáis haciendo vosotros, os organicéis, viváis desde la comunión, viváis desde la alegría, viváis desde la esperanza, viváis desde la capacidad de ser facilitadores en nuestro mundo, ¿no? Me acuerdo un lema de una empresa de electrodomésticos muy famosa en España, bueno, en España no, en el mundo, decía que, bueno, que el fin de esa empresa era el hacer la vida más fácil a las personas que compraban algún electrodoméstico, ¿no? Es un lema súper chulo. O sea, pues la nevera que yo compro, la única utilidad que tiene es hacerme la vida más fácil. Pues eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, hacer la vida fácil a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y eso cómo se hace? Cuando yo me levanto le tengo que hacer fácil la vida a mi mujer o a mi marido, le tengo que hacer fácil la vida a mi madre o a mi padre, tengo que hacer la vida fácil a mi compañero de trabajo o a mi director o a mi responsable, facilitando las cosas. Tenemos que ser facilitadores. Eso no significa relativizar los problemas, ni significa ser pasotas, significa ser constructores. La denuncia sin anuncio no sirve de nada. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros tenemos que decir las cosas que funcionan mal en este mundo, pero también tenemos que aportar cosas, ¿no? Tenemos que denunciar y tenemos que anunciar. Y tenemos que anunciar con obras, tenemos que anunciar con hechos, tenemos que anunciar con ilusión y con esperanza. Y eso es muy difícil hacerlo, pero yo creo que tenemos la receta clave, que es leer el Evangelio constantemente, y ahí tenemos la clave de cómo nosotros podemos ser capaces de contagiar. Tenemos que ser facilitadores, que cuando la gente nos vea el rostro amable, rostro alegre, rostro feliz, rostro de personas pues que en el fondo lo único que tenemos que buscar es el bien común y el bien de los demás. Y cuando tú entras en contacto con una persona que no quiere más que buscar el bien
de la persona que tiene alrededor, esa persona engancha y esa persona contagia. Las personas que buscan el bien propio o los intereses personales o que solamente piensan en ellas, esas personas no contagian, al contrario, provocan rechazo. Por lo tanto, si queremos contagiar, tenemos que estar siempre buscando el bien común, el bien de las personas que más sufren, hacer que las personas que vivan a nuestro alrededor sean felices, buscar la felicidad de los que tenemos alrededor. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, por toda esta conferencia. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas del público que han ido recopilando mi compañera Cristina. Y nada, paso con ella. Muchísimas gracias, Nacho. Me ha encantado y bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Antonio pregunta, respecto a tu labor como director del colegio, ¿cómo gestionas la confluencia de personas con distintas religiones en el centro, sabiendo que el colegio tiene identidad cristiana? Correcto, nosotros tenemos un porcentaje muy elevado de alumnado musulmán. Y entonces, por tanto, tenemos un proyecto muy bonito de aula interreligiosa, que lo estamos trabajando con los jesuitas. Sabéis que los jesuitas trabajan mucho este campo y nosotros tenemos un proyecto interdisciplinar de convivencia interreligiosa. Me acuerdo una vez un padre que apuntó a su hijo en nuestro cole, además padre musulmán, con una gran trayectoria en el ámbito de las asociaciones musulmanas de aquí de Valencia, y entonces me acuerdo que cuando apuntó a su hijo le dije, bueno, tú sabes que esto es un colegio católico y que nosotros todas las mañanas el profesor reza el Evangelio, el colegio está decorado, y entonces me llamó mucho la atención lo que me dijo este padre musulmán. Me dijo, prefiero que mi hijo se eduque bajo los brazos de un profesor creyente porque nos une más el corazón de un creyente a un creyente, aunque sean religiones distintas, que de un creyente a un no creyente. Y este padre musulmán me comentaba que la relación con la trascendencia era lo que él más valoraba de nuestro colegio, a pesar de que seamos un colegio católico, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos hacemos un trabajo de diálogo interreligioso muy bonito, donde las familias musulmanas participan de los actos que nosotros realizamos, ¿no? En donde también de alguna manera u otra las familias musulmanas nos explican, nos cuentan qué sienten, cuáles son los pilares de su religión. En ese aula interreligiosa, junto con el trabajo y la ayuda de los jesuitas, del Servicio Jesuita a Migrantes, de convivir en paz y de que al fin y al cabo, nos une más los corazones entre creyentes que los corazones quizás lo encuentre un creyente y no un no creyente. Y esta reflexión que me hizo el padre musulmán me llamó mucho la atención, ¿no? Él decía que le unía más su corazón con el corazón de un creyente que su corazón con un corazón que no fuera de un creyente. Trabajamos desde el plan de acción tutorial, concretando más en la pregunta, el trabajo interreligioso, el trabajo del conocimiento de las distintas religiones. Es importante que de alguna manera u otra nos conozcamos y es muy bonito y muy interesante ver cómo en este sentido personas, alumnos que pues, profesan la fe musulmana también han participado en momentos puntuales con nosotros. Pues bueno, pues hay un miércoles de ceniza, nosotros vamos a la parroquia y pues los alumnos musulmanes nos acompañan a la parroquia. No se les impone la ceniza, por ejemplo, obviamente, pero pues bueno, ellos también quieren conocer eso, ¿no? Y participan y quieren conocer. Es un reto muy interesante el que tenemos del diálogo interreligioso. Qué bien, qué bueno. Muchas gracias, Nacho. Nacho pregunta, ¿cómo crees que podemos los jóvenes ser constantes en la labor de voluntariado? Porque muchas veces es un periodo de entusiasmo, Capo de Navajo en África, colaboraciones puntuales, pero que luego se va apagando poco a poco. Creo que es importante que los jóvenes, los adultos, que todos, en primer lugar estemos bien formados, ¿no? Y la formación muchas veces nos llama a la acción. En segundo lugar, cómo ser constantes en el voluntariado en ese aspecto. Creo que es muy importante en esa dimensión reconocer verdaderamente cuál es el sentido de nuestra vida. Y por lo tanto, un buen voluntario cimenta su acción en torno a tres grandes pilares. El gran pilar es el ámbito de la formación,
formarme. El segundo pilar, el ámbito de la espiritualidad. Un voluntario fomenta mucho su espiritualidad. Y si yo quiero ser voluntario y de alguna manera u otra, como me pasa a mí, me da pereza acudir a una reunión, me da pereza porque digo yo, ¿qué pinto aquí, no? Acudir a esa dimensión espiritual y el pensar que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por una dimensión de mi vida, ¿no? No como un voluntariado apartado, me quito la chaqueta de voluntario y me la pongo cuando quiero, sino que yo, todo mi ser es también un ser voluntario. Y por lo tanto se tiene que cultivar mucho la espiritualidad, porque si cultivamos mucho la espiritualidad, entenderemos mejor el por qué hacemos el voluntariado y nos motivaremos más a hacer voluntariado, porque en esa dimensión se radica, ¿no? Y el tercer pilar es no ser francotiradores, es decir, no ir solos en el mundo, sino vivir en comunión nuestro voluntariado y en comunidad. Es importante que las personas que nos dedicamos al ámbito del voluntariado tengamos grupos de referencia, entremos en realidades, en organizaciones donde fomentemos también el contacto, el vínculo. Vivimos una sociedad conectada, pero una sociedad muy desvinculada. La conexión no es igual al vínculo. Yo ahora me meto en Google, pongo mi nombre y aparece hasta la fecha en la que tomé la comunión, ¿no? Pero eso no significa que la persona que esté leyendo eso me conozca. Vivimos súper conectados a través del WhatsApp, ¿no? Es la era de la conexión, pero no es la era del vínculo. El vínculo significa un paso más, significa compartir algo con la otra persona. ¿Con cuántas personas de mi lista de agenda yo comparto cosas? Pues a lo mejor es con un 10%. ¿O con cuántas personas con las que yo me escribo a diario en el WhatsApp comparto cosas? Por lo tanto, el pilar de otro voluntario para que de alguna manera u otra yo me sienta motivado y realizado es vivir mi voluntariado en el seno de una comunidad, en el seno de una organización, en el seno de una institución que me ayude, que cuando tenga un momento de debilidad me ayuden, que cuando tenga un momento de dificultad me ayuden, porque tenemos derecho a que las personas se preocupen de nosotros y tenemos derecho, y eso lo tenemos que poner encima de la mesa, tengo derecho a que alguien me cuide y tengo derecho a que alguien se preocupe por mí. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo motivarme y no decaer en mi tarea de voluntariado? Formándome bien formado, teniendo una espiritualidad profunda que me animará a entender que el voluntariado va más allá de la hora y media que puedo hacer de manera puntual, sino que es una manera de ser. Y en tercer lugar, apoyándome mucho con el resto de personas que forman parte de un voluntariado. Creo que esas son las tres claves fundamentales: vivir en comunidad, profunda espiritualidad y mucha formación. Pues sí, muchas gracias. Esta va a ser ya la última pregunta, ¿vale? Y cerramos con esta. María pregunta, hay gente que no cree en Dios, pero se siente llamado a hacer actividades de solidaridad. ¿Tienen cabida en Cáritas? ¿Qué pueden hacer ellos? Sin lugar a dudas, Cáritas, mira, en Cáritas no hay puertas, ni se entra ni se sale. Y al igual que se atiende a personas que de alguna manera u otra, muchísimas personas no profesan la religión católica, no creen en Dios, nosotros no preguntamos en Cáritas si una persona cree en Dios o no cree en Dios. Ni tanto para atender a una persona, ni tanto para que una persona también participe de un proyecto de iglesia. No. Alguien que tenga dudas, ¿alguien se le veta la participación en un proyecto de Cáritas? No. La caridad evangeliza, los pobres evangelizan, las realidades eclesiales evangelizan. Y que una persona no creyente entre en contacto con el ejercicio de la caridad, yo estoy convencido que al final se le va a remover algo, ¿no? ¿Por qué? Porque contagia. Muchas personas que no son creyentes han entrado en Cáritas y al final han acabado de alguna manera u otra creyendo. ¿Por qué? Porque ven alrededor las personas voluntarias y dicen, ¿estas personas por qué hacen esto? Pues yo hago esto porque creo en Dios, yo hago esto porque me siento instrumento de su amor, yo hago esto porque veo a Jesucristo detrás, ¿no? Y por lo tanto eso hace que las personas que colaboran con Cáritas y que no son creyentes, al menos se replanteen un poco o incluso un mucho el por qué las personas voluntarias de Cáritas son creyentes. Y eso evangeliza. Y la acción caritativa evangeliza. E insisto, los pobres no solamente nos evangelizan, sino que nosotros, como dice el Papa Francisco, nos tenemos que dejar evangelizar por los pobres. Desde luego que sí, pues muchísimas gracias, Nacho. Te paso ya con mi compañero Fran y nada, ya se despide el del coloquio. Bueno, Nacho, quisiéramos agradecerte el haber participado en los coloquios de Hagan Lío.
por dar luz en este tema tan complicado y ha sido muy clarificador. Y nada, muchísimas gracias, Nacho, y con esto queda concluido el coloquio. Gracias a vosotros por la iniciativa, por haberme aguantado. Me gusta veros ahí en pantalla. Un saludo a Macu, que la veo ahí, como siempre, guapísima. Y nada, muchísimas gracias, de verdad. Espero haberos sido un poquito útil y haber cumplido con las expectativas. Me lo habíais puesto muy difícil poniendo a Munilla en la primera charla. Yo digo, pues después yo que voy a contar con lo bien, con la clarividencia que tiene ese gran pastor de la Iglesia española como el Munilla, pues bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pero bueno, espero haberlo hecho bien. Sí. Bueno, mil gracias y que pases un buen fin de semana. Gracias, Vale, Fran. Nacho, Muchas un gracias. abrazo. Adiós, Cris. Hasta luego, adiós. Y a todo el mundo que haya ahí escuchándonos.